buenas tardes a todas, todos. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa Defendamos al Pueblo, un espacio para la difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos, pero sobre todo un espacio para ti y para tu voz. Soy la maestra Claudia Esperanza Franco Martínez, directora general de la primera visitaduría en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un gusto para mí estar acompañada de dos personas que se dedican a la promoción, defensa, divulgación de los derechos humanos y que actualmente ocupan cargos de presidenta y presidentes de comisión estatales en sus respectivas entidades federativas. Es un gusto, bienvenidos. Presento primeramente a la maestra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por este espacio y pues un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Bienvenida. Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, él es el presidente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, maestra Claudia, gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Es muy importante para la Comisión Nacional de Derechos Humanos tener invitados como ustedes que nos cuenten sus experiencias, desde su expertise, lo que está pasando en estos organismos autónomos que, si bien están lejos de nosotros geográficamente, lo cierto es que al final somos uno mismo porque nos dedicamos a esta colaboración, a poder defender derechos humanos y sobre todo ayudar, ¿sí?, a la población en general, ¿no?, en esa defensa que nos caracteriza como organismos autónomos. En ese sentido, creo que es muy importante que la población, sobre todo quienes nos ven, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, que nos puedan entender, que pueda quedar claro qué es un organismo autónomo. Entonces, me gustaría que tú comentaras, Giovanna, ¿qué es un organismo autónomo? ¿Por qué es importante que existan las comisiones estatales de derechos humanos? Por favor. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero también felicitarles por estos espacios. Creo que también estos espacios de acercamiento son vitales también para la divulgación y la promoción de los derechos humanos. Ya felicito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto a la presidenta, la maestra Rosario, por generar estas acciones. Precisamente, y aprovecho el espacio para contarles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí está cumpliendo 30 años, en cuales pues estamos de manteles largos y sobre todo también esta trayectoria de autonomía en la cual precisamente somos un organismo autónomo en público y que es tan importante el tener el acercamiento con la ciudadanía. ¿Por qué y de dónde nace también estos organismos? Es precisamente para que la ciudadanía, en el buen ejercicio de la administración pública, sabemos que existen violaciones a derechos humanos y creo que debemos de trabajar todas y todos en el profesionalizar al funcionariado público, el tener este acercamiento, pero sobre todo que sepan que lo más importante para las comisiones estatales de derechos humanos son las víctimas, son las personas, son las y los usuarios, y que por ellas y por ellos estamos aquí, para defenderles, para acompañarles y para divulgar y que conozcan sus derechos. Sin duda. Muchas gracias, Giovanna. Elías, ¿qué nos quieres compartir al respecto? Bueno, pues los organismos constitucionales autónomos surgen como un freno a los abusos de la autoridad. Primero se llamó la figura del ombudsman, ahora conocida como ombudsperson, hace mucho tiempo, donde esta figura era el representante del pueblo y velaba porque no se cometieran arbitrariedades, abusos por parte del monarca. Ahora seguimos siendo defensores del pueblo, somos quienes damos voz a los que no tenían voz y por supuesto evitamos que se cometan arbitrariedades, abusos, excesos en el uso de la fuerza hacia la sociedad. Y algo muy importante, considero que la sociedad debe saber
Somos autónomos, no formamos parte de ninguno de los poderes públicos del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Muchas gracias, Elías. Sí, eso sin duda, ¿no? Aclararlo que eso es la esencia, ¿no? de la autonomía, tanto de ustedes como organismos estatales, autónomos, como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente no dependemos ni de ningún poder, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y tengo una pregunta que creo que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que quizá desde su estado puedan escuchar, ver esta transmisión de la Comisión Nacional. Ustedes principalmente, ¿a qué resistencias se han enfrentado con las instituciones? ¿Sí? Tanto, obviamente, como organismo protector de derechos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que más se presenta cotidianamente? Bueno, creo que el primer reto que tenemos también es el tener la cercanía con la ciudadanía y que ésta conozca sus derechos, que podamos, que se identifique. Creo que también tenemos que fomentar la cultura de la queja, la cultura de la denuncia sería en el sistema jurisdiccional, pero la cultura de la queja que está dentro del no jurisdiccional. Creo que eso también es un primer reto, el que la ciudadanía confíe en nosotras como comisiones estatales de derechos humanos, que estamos para apoyarlas, para protegerles, como ya bien decía mi compañero Elías, en este sentido de que sabemos que existen violaciones a derechos humanos y cuál sería de las principales resistencias. Creo que las comisiones debemos de trabajar para ser promotoras y promotores de la paz. Entonces también es importante que seamos un puente en donde se puedan establecer estas resistencias, pues generar estos puentes, como a través de la difusión y de la capacitación. Y bueno, cuando existan estas ya violaciones graves a derechos humanos, las recomendaciones, así como otras atribuciones que tienen las comisiones estatales de derechos humanos, también son una gran herramienta. Y de esa manera tenemos que reeducar a las y los funcionarios, a les funcionarios. Tenemos que incidir en esa importante tarea, porque aparte tenemos otra gran cuestión, maestra Claudia, la constante rotación de funcionariado público es otro gran reto también para los organismos de derechos humanos, porque tenemos que estar en constante capacitación y ya no solo el que se quede en la capacitación, sino en abonar a una adecuada profesionalización y que esta a su vez garantice la no violación a los derechos humanos en el quehacer público, reconociendo el artículo 1 constitucional que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias son responsables también de este actuar. Gracias. Presidente Elías, algo que tenga que comentar usted desde esas experiencias al frente de su comisión. Yo creo que el gran desafío es permear el nuevo paradigma de los derechos humanos. Hace apenas una década se llevó a cabo una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incluyen los derechos humanos en nuestra Carta Magna. Y bueno, a partir de esta reforma, sin lugar a duda, se crea un nuevo paradigma. Y yo creo que esto ha sido paulatino y a veces un poco difícil. Hemos enfrentado los ombudsperson algunas resistencias para que los servidores públicos sepan que no es una concesión reconocer derechos humanos, no es un favor respetar los derechos humanos, es una obligación que se encuentra en todas las leyes, en la Carta Magna, la Constitución mexicana, las constituciones de los estados y por supuesto en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Claro que sí, coincido con usted totalmente. Quisiera que, Giovanna, que explicaras, ¿sí? ¿Qué es la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad? Bueno, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad es una herramienta muy importante con la que contamos específicamente en el Estado mexicano, firmada y ratificada como tratado internacional.
entrada en vigor hace más de una década, en la cual precisamente la aplicación de la convención son los principales retos, en el cual, bueno, es un gran tratado en el cual tenemos que seguir trabajando por la aplicación. Sin duda. Presidente Elías, ustedes, bueno, como organismos autónomos, a su vez forman parte de un mecanismo de monitoreo, ¿sí? Me gustaría que nos explicara algo respecto de ese mecanismo para que obviamente la sociedad conozca, las personas con discapacidad tengan conocimiento de ello y puedan a su vez también saber que pueden ejercer sus derechos, ¿no? Y lo importante que es ese mecanismo de monitoreo del cual ustedes como organismos autónomos, así como la Comisión Nacional, forman parte de este gran mecanismo. Sí, el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el ente formado por los 33 organismos públicos defensores de derechos humanos, las comisiones locales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este mecanismo nacional yo presido actualmente la Comisión de Gobierno. Y a través de esta comisión de gobierno, pues toca supervisar que se lleven a cabo acciones para que los derechos que ya están reconocidos en este instrumento internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el instrumento internacional marco de todo el entramado jurídico de los derechos de nosotros, de las personas que vivimos en condición de discapacidad, pues primero que nada sea un instrumento vivo, vigente y que se respete. Pero también que todo lo que se plasma en ese tratado internacional pues se lleve a la práctica, que se lleve a la vida diaria, que cada vez tengamos más accesibilidad en todos los ámbitos, en el ámbito del entorno físico, pero también en el ámbito de la transportación pública y por supuesto la accesibilidad a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Claro. ¿Y ustedes desde sus estados cómo propician la participación pues, de las personas con discapacidad? Bueno, nosotros en San Luis Potosí, el mecanismo estatal, o como le conocemos como MIME, Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal, cuenta con una comisión de gobierno, la cual está integrada por el personal directivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las visitadoras, visitadores, las áreas de educación, de equidad y no discriminación, y también está integrada por una secretaría técnica que funge para poder generar estas reuniones, que le dé seguimiento a los acuerdos, y lo más importante, tenemos un comité técnico que fue gracias a una convocatoria en la cual, bueno, fue también con un perfil muy transversal, es decir, también había en lenguas originarias esta convocatoria, y esta convocatoria la atendieron personas de la sociedad civil, personas con discapacidad, personas de organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad. Y así conformamos el mecanismo en el cual tenemos 3 objetivos muy específicos, al igual que el presidente Elías desde su mecanismo estatal y también desde el mecanismo nacional, que es la promoción, la difusión, la defensa y la supervisión, por supuesto, de la implementación de la convención. Okay. Presidente Elías, en Baja California Sur, ¿cómo se propicia ese acercamiento y participación de las personas con discapacidad? Pues primero que nada, hemos visibilizado ese adeudo enorme e histórico que el Estado mexicano tiene con nosotros, con las personas que vivimos en una condición de discapacidad. Hemos sufrido mucha discriminación, hemos sufrido muy poco acceso a oportunidades para desarrollarnos. Entonces hay que visibilizarlo, primero que nada, y una vez que se visibilizó,
pues entonces buscar los mecanismos para revertir toda esa discriminación, toda esa desigualdad que hemos sufrido las personas con discapacidad en todos los estados y pues también en otros países seguramente, ¿verdad? Pero bueno, aquí hemos, a través de los mecanismos nacional, los mecanismos locales, implementado acciones, en un primer momento visibilizando, llevando a cabo informes especiales. Y en un segundo momento buscando ya acciones que propicien el respeto de nuestros derechos y que garanticen acceso a oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad. Bueno, pues incluso se está por emitir en los próximos meses una recomendación general sobre accesibilidad en los 3 aspectos de transporte, entorno físico y las TIC. Entonces, pues debemos cumplir con esto que nos mandata la Convención, que es la promoción, protección y supervisión de que este tratado internacional esté vivo, esté vigente y sea aplicable. Gracias. Presidenta Giovanna, en este monitoreo que se realiza desde el organismo autónomo que usted preside, ¿cuál ha sido el mayor reto o cuáles han sido los mayores retos que se han presentado? Claro, pues un gran reto fue, comentarles que San Luis Potosí es a nivel nacional hasta este momento el que está reconocido el mecanismo dentro de nuestra legislación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso es sumamente importante. Quiero contarles que, por ejemplo, en nuestro estado, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos pide opiniones al mecanismo, pide opiniones al comité para poderlas vertir y nutrir diversas iniciativas, reforzar algunas reformas. Eso es sumamente importante porque ha sido parte de los retos, la visibilización. Y entonces iniciamos con otro gran tema que son las consultas. Iniciamos y ya hemos tratado de que las consultas sean una constante. Claro, tenemos que establecer parámetros para que ello pueda ser algo que quede sumamente alineado a los derechos humanos y a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Pero otro de los retos también, y que ha sido, que al principio fue reto y ahora también ha evolucionado, es este reconocimiento también a través de los poderes, por ejemplo, para poder ejercer capacitaciones, poder generar estos acercamientos, poder generar diferentes acciones que den vida precisamente a la convención y que esté vigente. Creo que ese es nuestro principal reto, ¿no? El estar ahí precisamente monitoreando, supervisando, generando estos puentes para poder que la convención sea una realidad, ¿no? Tenemos que erradicar esas brechas que nos han generado la discriminación. Y bueno, esos retos, el principal reto es precisamente que la convención sea aplicada al 100% en todo el país. Gracias. Presidente Elías, ¿qué considera que falta para fortalecer el monitoreo de los mecanismos? Yo creo que haría falta destinar presupuestos, porque cabe señalar que los mecanismos locales y el mecanismo nacional no cuenta con ningún tipo de presupuesto. Somos los servidores públicos de las comisiones de derechos humanos quienes formamos estos mecanismos. No hay personal adicional que se dedique únicamente a realizar el monitoreo de la convención. Entonces, sí sería muy adecuado que hubiera personal únicamente abocados al monitoreo de la convención para poder hacer un monitoreo más profundo, con un mejor seguimiento, porque pues hacemos el mayor esfuerzo, pero pues no podemos descuidar todas nuestras tareas como ombudsperson en nuestras entidades y
Creo yo que eso sería muy importante. Y por supuesto, también pues que las autoridades de todos los niveles y de todos los poderes públicos que forman el Estado entiendan que las personas con discapacidad no buscamos caridad, no estamos enfermos. Las personas con discapacidad somos sujetos de derechos y como tal los exigimos. Ya durante muchas décadas se nos han limitado nuestros derechos, se nos han cerrado oportunidades para desarrollarnos, se nos ha excluido y tenemos que cerrar definitivamente esa brecha y abrir oportunidades para poder incluirnos plena y efectivamente en todos los ámbitos de la vida. Este concepto de inclusión plena y efectiva se encuentra en la Convención, así como también esta frase que muchas veces escuchamos en los colectivos de personas con discapacidad: nada de nosotros sin nosotros. Claro que sí, definitivamente. Es un hecho que se debe de escuchar. Se les debe de escuchar, se deben de tomar decisiones conjuntas, 3 niveles de gobierno, pues para impulsarlo, ¿no? Y que todo mundo estemos conscientes que como servidores públicos tenemos una obligación, ¿sí? Y en este momento, pues es dar seguimiento a ese mecanismo de monitoreo, de lo cual nosotros como servidores públicos formamos parte. De verdad que ha sido un gusto platicar con ustedes, escuchar sus experiencias, lo que está pasando en sus estados. No sé si tengan algún comentario o recomendación que agregar en este momento. Creo que también es muy importante reconocer que parte de la aplicación de la Convención es que desde el entender qué es las personas con discapacidad, cuál es el significado o cuál es la definición de las personas con discapacidad, que son las barreras, lo generan las barreras y el entorno. Eso creo que debe de ser algo que quede muy claro al funcionariado público, porque desde ahí es donde tienen que trabajar para eliminar todo tipo de barreras. No solamente son estructurales o de infraestructura, también hay barreras culturales que tenemos que romper, y también desde los mecanismos estamos generando estas luchas para romper las barreras. Eso creo que es sumamente significativo y en el cual tenemos que seguir trabajando y abonando, y que espacios como en el que tuvimos hoy en el encuentro de mecanismos, que nos vamos con muchas experiencias compartidas para precisamente vertirlas en nuestros estados para fortalecerlas. Muchas gracias. Presidente Elías, ¿algo que usted quiera agregar? Yo quiero reconocerles a mis compañeras y compañeros ombudsperson de todo el país y por supuesto a la presidenta de la CNDH, la maestra Rosario Piedra Ibarra, la apertura que han tenido para sumarse a todas las acciones que hemos emprendido a través de este mecanismo de monitoreo nacional de la Convención. Sin ustedes, sin los ombudsperson de las entidades, sin la presidenta de CNDH, esto no hubiera transitado y no hubiéramos podido llegar a concluir un diplomado que apenas hace unos días terminamos. El fue en su primera edición, un diplomado especializado en la promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad y la Convención. Entonces, sí, reconocerles, felicitarlos por el impulso que han dado cada uno desde sus entidades y, por supuesto, la Comisión Nacional desde su ámbito de competencia para poder, insisto, en el primer momento visibilizar, pero de inmediato que se visibilizó, pues actuar en consecuencia. Muchas gracias por su participación. Fue de verdad muy enriquecedor escucharlos, sus experiencias, ¿sí? Les damos las gracias a las personas que nos acompañaron y les invitamos a que compartan y a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como cada jueves, la invitación a ver estos programas, a reflexionar, a dejarnos sus comentarios y a seguir construyendo este diálogo y esta cultura por los derechos humanos en México.